Hola, bueno, para iniciar la semana vamos a empezar eh, la práctica social del lenguaje 5, elaborar un compendio de leyendas. Bueno, aquí lo que van a conocer es las características principales que tienen las leyendas. Las leyendas forman parte del género de la narrativa, ¿verdad? Son textos que se transmiten, como se observa aquí, inicialmente pues de manera oral, forman parte de la tradición oral que se transmite de generación en generación. Aquí está un señor contando una leyenda que a lo mejor se la contó su abuelito o su bisabuelito, ¿verdad? Y se la cuenta a sus hijos y a lo mejor sus hijos se aprenden esa leyenda y se la cuentan a sus hijos y así sucesivamente. Muchas leyendas se utilizan, por ejemplo, en México, tienen origen prehispánico, es decir, desde antes de la llegada de los españoles, y se utilizaban para explicar algunos hechos que no se comprendían y que ahora a lo mejor tienen una explicación científica, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas leyendas que relacionan volcanes, que relacionan apariciones que ellos pensaban, ¿verdad? Con dioses, etcétera. Bueno, entonces, dice, las leyendas constituyen una parte de nuestra cultura, pues por generaciones las personas han narrado historias extraordinarias y fantásticas que sirven para explicar fenómenos de la naturaleza y sucesos históricos, ¿sí? Esos son los dos temas principales de las leyendas. Los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Y los sucesos históricos. Por ejemplo, de fenómenos de la naturaleza. Hay leyendas, por ejemplo, si se ponen a investigar en internet, del volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿verdad? O la mujer dormida. Hay leyendas que tratan pues acerca del sol, de los eclipses, de la primavera, etcétera. Y también sucesos históricos, ¿sí? En México las leyendas tienen dos principales tiempos históricos, las que son prehispánicas antes de la llegada de los españoles, es decir, leyendas mayas, aztecas y de cualquier otra etnia indígena. Y las leyendas de la colonia, de tiempos de la colonia, no sé si han visto por ahí en el centro de la ciudad unos camiones y unas personas vestidas como que con ropas antiguas, ¿verdad? Y dice que recorrido de leyendas. Es que en la ciudad de Zacatecas, en todo el centro histórico, hay infinidad de leyendas ligadas a diferentes callejones, plazas, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, hay a un ladito de Sanborns, entre el Sanborns y el Banamex, hay un callejón que se llama el Callejón de la Bordadora. Y ahí cuentan una leyenda de que pues esa bordadora estaba enamorada de un muchacho, pero que ese muchacho se iba a casar con otra y ella a ella se le puso la tarea de bordar a mano el vestido de novia de la muchacha que se iba a casar con el que ella quería. Entonces, pues que se quedó ciega por hacer ese trabajo, etcétera. Entonces, en todo el centro histórico de Zacatecas hay muchísimas leyendas. Y bueno, los turistas vienen a esos recorridos, ¿por qué? Porque los llevan platicándoles diferentes leyendas. Otra leyenda, por ejemplo, sería la del Callejón del Indio Triste. Ese Indio Triste está en la calle Juan de Tolosa. Si van por ahí a esa calle pueden observar una figura de cantera del Indio Triste, arriba en la cornisa de una casa. Bueno, entonces, las leyendas entonces son tradición oral. Quiere decir que no existían por escrito, sino que solamente se transmitían de manera oral, platicándolas, ¿sí? Contándoselas de padres a hijos. Pero con el tiempo pues se han ido escribiendo, ¿verdad? Existen muchas versiones de una misma leyenda. ¿Por qué? Porque pues al irla contando pues cada quien le va omitiendo o añadiendo algunos detalles. Entonces por eso hay muchas versiones. Por ejemplo, la leyenda, bueno, leyenda mexicana por excelencia es la de La Llorona, ¿verdad?
la leyenda de La Llorona, que pues es una mujer que dicen que ahogó a sus hijos en un río. Y entonces que cerca de los ríos pues se escucha, ¿verdad? Se escucha por ahí en lugares donde hay agua. Hay muchas versiones de esta misma leyenda de La Llorona. Depende del lugar donde se cuente, ¿verdad? Bueno, aquí van a leer dos leyendas. La primera, la mulata de Córdoba. Córdoba está en Veracruz y la mulata, pues en esos tiempos de la colonia, dice, platican que en tiempos de la colonia, esta es una leyenda de la época de la colonia, ¿sí? O sea, cuando ya habían llegado los españoles a México. Ellos eran los que usaban estos términos de mulata, que era hija de una persona de raza negra con una persona de raza blanca. Esos son los mulatos, ¿sale? Entonces van a leer con mucha atención esta leyenda que está situada en la época de la colonia, es decir, en la época donde estuvimos siendo la Nueva España. Y luego viene esta otra leyenda que se llama Las Criptas de Cagua, leyenda maya, México. Esta leyenda maya pues es en época prehispánica. Ahí casi no se ve. Prehispánica, es decir, es una leyenda que se desarrolla antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Cuando los mayas estaban en pleno esplendor. Entonces, van a leer estas leyendas con mucha atención. Bueno, otra característica de las leyendas es que mezclan hechos reales, ¿sí? Hechos reales y hechos fantásticos. ¿Sí? Es una mezcla de esas dos cosas. O sea, en una leyenda van a poner cosas que sí podrían pasar en la realidad y hechos fantásticos. Esas apariciones, voces, esas cosas que dices que algo desapareció o que algo cambió de forma o que los animales hablan, etcétera. Todo eso son hechos fantásticos, ¿sí? Entonces es una mezcla de los dos. ¿Sale? Entonces, una vez que hayan leído esas dos leyendas, van a copiar esta tabla que está en la página 54 de su libro. Esta tabla que dice leyenda 1 y leyenda 2. La leyenda 1 es la mulata de Córdoba y la leyenda 2 son las criptas de Cagua. Esta tablita la van a copiar en su cuaderno más grande, ¿verdad? Dejando más espacio en cada fila para que les quepa la información. Título de la leyenda, leyenda 1, la mulata de Córdoba, leyenda 2, las criptas de Cagua. Personajes. Van a leer muy bien y van a subrayar aquí, van a identificar qué personajes aparecen en cada una de las leyendas. ¿En qué época? Eso ya se los dije. La leyenda 1, la mulata de Córdoba, es en la época colonial y la leyenda 2, las criptas de Cagua, es en la época prehispánica. ¿Sale? Y luego elementos reales y elementos fantásticos. Van a platicar, van a nombrar aquí cosas que son reales, cosas que podrían haber pasado en la realidad. Por ejemplo, pues es real que se enamoraron, ¿verdad? Aquí en la leyenda de las criptas de Cagua es una es una leyenda de amor, ¿sale? Y esta es más como de miedo o como suspenso, no sé, misterio. Y esta es una leyenda de amor. Entonces, ¿qué son hechos reales? Pues que se enamoraron, ¿verdad? Fulanito y menganita se enamoraron. Eso sí fue real. ¿Qué cosa a lo mejor no era real? Pues las voces que se escuchaban ahí en las criptas, ¿verdad? A lo mejor era solamente el sonido del viento, pero pues la gente decía que se oían tales palabras. Entonces, de cada leyenda van a poner algunos elementos reales y otros elementos fantásticos, que solamente pues pasan ahí en nuestra imaginación, ¿ok?